los secretos ocultos en el caos, y hay patrones invisibles. Bienvenidos a Ideas, el podcast donde exploramos el impacto de la inteligencia artificial en nuestra percepción del mundo, la tecnología y, en última instancia, en nosotros mismos. Hoy nos adentraremos en un tema que desafía nuestra intuición más profunda, los patrones invisibles en el caos. ¿Es el universo realmente un lugar de desorden absoluto o simplemente no hemos desarrollado aún la capacidad para ver su estructura subyacente? Piénsalo por un momento. Desde que tenemos conciencia, los humanos hemos intentado encontrar orden en todo lo que nos rodea. Desde los ciclos de la luna hasta los movimientos del mercado financiero, queremos entender qué los rige, qué los hace predecibles. Pero hay fenómenos que nos superan, que parecen completamente aleatorios e impredecibles. La erupción de un volcán, una crisis financiera global, el vuelo errático de una bandada de pájaros, incluso los pensamientos que surgen en nuestra mente. Todo esto parece estar gobernado por el caos. Pero, ¿qué pasaría si en realidad hubiera un orden escondido? Uno que simplemente no podemos ver porque nuestros sentidos y nuestra mente no están diseñados para detectarlo. La inteligencia artificial nos está ayudando a ver más allá de nuestras limitaciones biológicas. Con algoritmos capaces de analizar cantidades masivas de datos en segundos, la IA está empezando a encontrar patrones en lugares donde solo veíamos ruido. Patrones en el comportamiento humano, en la naturaleza, en el clima, en la economía. ¿Y si el caos no fuera más que una ilusión provocada por nuestra incapacidad para analizar toda la información a la vez? ¿Y si detrás de cada evento aleatorio hubiera una serie de reglas invisibles que, de entenderlas, nos permitirían anticipar el futuro con mayor precisión de la que jamás imaginamos? En este episodio, exploraremos esta posibilidad desde distintos ángulos. Hablaremos de cómo la humanidad ha intentado descifrar patrones a lo largo de la historia, desde los antiguos astrónomos babilonios hasta los científicos modernos que trabajan en la teoría del caos. Abordaremos la diferencia entre encontrar patrones reales y simplemente ver conexiones que no existen, una trampa en la que incluso la inteligencia artificial puede caer. Nos adentraremos en los sistemas financieros y cómo los algoritmos han descubierto estructuras ocultas en la bolsa de valores, así como en las crisis económicas que han sacudido el mundo, y hablaremos de algo aún más inquietante, la capacidad de la IA para encontrar patrones en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en nuestras emociones, y lo que eso significa para nuestra autonomía como individuos. Hoy no solo hablaremos de números y algoritmos, hoy exploraremos una idea que toca la esencia de nuestra realidad. Si el caos no es realmente caótico, si todo sigue un patrón que solo espera ser descubierto, entonces ¿qué significa eso para nuestra existencia? ¿Cuánto de lo que creemos espontáneo es, en realidad, predecible? ¿Y qué implicaciones tiene eso para el futuro? Acompáñame en este episodio mientras nos sumergimos en la fascinante intersección entre caos, orden y el poder de la inteligencia artificial. Porque quizás, después de este episodio, nunca vuelvas a ver el mundo de la misma manera. Desde el principio de los tiempos, los humanos hemos buscado patrones en lo que nos rodea. Observar el mundo y tratar de darle sentido es parte de nuestra naturaleza. No es casualidad que las primeras civilizaciones miraran al cielo en busca de respuestas. Los astrónomos babilonios, por ejemplo, registraban meticulosamente el movimiento de los astros, intentando encontrar un orden en los ciclos celestes. No lo hacían por simple curiosidad. Predecir el movimiento del Sol, la Luna y los planetas significaba poder anticipar cambios en las estaciones, calcular el momento ideal para la siembra y la cosecha, y hasta interpretar señales sobre el destino de reyes y pueblos enteros. Para ellos, el cielo no era solo un lienzo de luces erráticas, sino un libro que podía leerse si se entendían sus patrones. La búsqueda de orden en el caos no se detuvo ahí. Durante siglos, filósofos, matemáticos y científicos intentaron encontrar reglas en la naturaleza. Pitágoras veía la matemática como la clave del universo, creyendo que todo, desde la música hasta los astros, obedecía principios numéricos. Más tarde, en el Renacimiento, Johannes Kepler descubrió que los planetas no se movían en círculos perfectos, como se creía en la época, sino en elipses. Ese hallazgo fue revolucionario porque demostraba que,
Detrás del aparente desorden del cosmos, había una estructura matemática precisa que gobernaba su movimiento. Pero la naturaleza es más compleja de lo que parece. Hubo fenómenos que durante siglos escaparon a cualquier intento de predicción: el clima, el comportamiento de los fluidos, la dinámica de poblaciones animales. Estos sistemas parecían seguir reglas impredecibles, como si fueran gobernados por el azar absoluto. No fue sino hasta el siglo XX que los científicos comenzaron a entender que el caos no era realmente caótico, sino que obedecía leyes aún más profundas. Así nació la teoría del caos, un campo que estudia cómo pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden generar resultados radicalmente distintos. El famoso efecto mariposa es una de las ideas más conocidas de esta teoría, la noción de que el aleteo de una mariposa en Brasil puede, en teoría, desencadenar un tornado en Texas. Lo que esto significa es que ciertos sistemas son extremadamente sensibles a las condiciones iniciales y, aunque parecen caóticos, siguen patrones que solo se vuelven visibles con un análisis más profundo. En los años 60, el meteorólogo Edward Lorenz descubrió esto casi por accidente mientras modelaba el clima en una computadora. Notó que cambiar un decimal insignificante en sus ecuaciones producía predicciones completamente diferentes. Fue entonces cuando entendió que el clima, aunque parezca aleatorio, sigue reglas subyacentes que aún no comprendemos del todo. Ahora, con la inteligencia artificial, estamos dando un nuevo salto en esta búsqueda de patrones. Los sistemas de IA son capaces de analizar volúmenes de datos que ningún ser humano podría procesar en toda su vida. Donde antes solo veíamos ruido, la IA está descubriendo estructuras ocultas en el tráfico de las ciudades, en los mercados financieros, en la evolución de epidemias y hasta en nuestras propias decisiones diarias. Lo fascinante es que, muchas veces, la IA encuentra patrones antes de que sepamos explicar por qué existen. Es como si la tecnología estuviera viendo las reglas del universo antes de que podamos comprenderlas. Pero esto plantea nuevas preguntas. Si la IA puede detectar patrones en eventos que considerábamos aleatorios, ¿qué más podríamos descubrir sobre la naturaleza de la realidad? ¿Podría la inteligencia artificial revelar estructuras en el universo que siempre han estado ahí, pero que simplemente no podíamos percibir? ¿Y hasta qué punto podemos confiar en estos patrones sin caer en interpretaciones erróneas? La historia de la humanidad ha sido, en gran medida, la historia de esta búsqueda, encontrar orden en lo que parece desordenado, y hoy, con herramientas más avanzadas que nunca, estamos a punto de descubrir si el caos realmente existe, o si todo, en el fondo, sigue reglas que aún no hemos aprendido a leer. El deseo de encontrar patrones es una de las características más fundamentales del pensamiento humano. Nos permite dar sentido al mundo, anticiparnos a eventos y construir conocimiento. Pero en esta búsqueda de estructuras dentro del aparente caos, hay una trampa en la que caemos una y otra vez: la confusión entre correlación y causalidad. Imagina que un estudio encuentra que las personas que consumen más helado tienen más probabilidades de ahogarse. A primera vista, esto podría interpretarse como que el helado causa ahogamientos. Pero, al analizar más a fondo, vemos que el verdadero factor común es el clima. En los meses calurosos, la gente come más helado y también nada más en piscinas y playas, lo que incrementa el riesgo de ahogamiento. Aquí, el helado y los ahogamientos están correlacionados, pero uno no causa al otro. Este tipo de errores no solo aparecen en estudios curiosos, sino en ámbitos tan serios como la medicina, la economía y la toma de decisiones políticas. Y ahora, con la inteligencia artificial procesando cantidades inmensas de datos, la confusión entre correlación y causalidad se vuelve aún más peligrosa. Los modelos de IA pueden detectar miles de patrones ocultos en bases de datos inmensas, algunos de ellos sumamente útiles y otros completamente espurios. Tomemos el caso de un algoritmo que analiza historiales de crédito y determina que las personas que usan cierto modelo de teléfono tienen mayor probabilidad de pagar sus deudas a tiempo. Si un banco adopta esta correlación sin cuestionarla, podría discriminar injustamente a quienes no poseen ese teléfono, sin que haya una relación real entre el modelo del dispositivo y la responsabilidad financiera. Este problema se agrava cuando los patrones identificados afectan decisiones críticas. En el ámbito judicial,
Algunos sistemas de IA han sido utilizados para evaluar el riesgo de reincidencia criminal. Sin embargo, muchos de estos modelos han demostrado estar sesgados, ya que la IA encuentra correlaciones entre ciertos grupos demográficos y tasas de arresto, sin considerar las desigualdades sistémicas que influyen en estos números. Como resultado, personas de comunidades marginadas terminan siendo calificadas como de alto riesgo no por su comportamiento real, sino porque el modelo ha encontrado una correlación en los datos históricos. Es por eso que en el análisis de datos es fundamental distinguir entre correlación y causalidad. La correlación simplemente indica que dos variables se mueven juntas, mientras que la causalidad implica que una variable es responsable del cambio en la otra. En el mundo de la inteligencia artificial, separar estos conceptos es un reto constante. Para abordar este problema, los científicos de datos utilizan herramientas estadísticas avanzadas y experimentos controlados. Por ejemplo, los ensayos clínicos en medicina buscan demostrar causalidad separando los efectos de distintos factores, asignando tratamientos de manera aleatoria y eliminando variables de confusión. Pero en la IA, esto es más complicado, ya que los modelos trabajan con datos históricos en los que no siempre se pueden hacer pruebas controladas. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que las correlaciones descubiertas por la IA sean realmente útiles? Una estrategia es combinar el análisis automatizado con la interpretación humana. Los expertos pueden examinar los patrones identificados por la IA y buscar explicaciones lógicas antes de tomar decisiones basadas en ellos. También es crucial que los algoritmos sean auditables y transparentes, de modo que podamos entender cómo llegan a sus conclusiones. En la era de la inteligencia artificial, el problema de la correlación y la causalidad no es solo un desafío técnico, sino también ético. Si aceptamos ciegamente cualquier patrón detectado por un algoritmo, corremos el riesgo de reforzar prejuicios existentes o tomar decisiones basadas en datos engañosos. La clave está en utilizar la IA como una herramienta poderosa, pero sin olvidar el juicio humano y el pensamiento crítico. Al final, la búsqueda de patrones en el caos siempre nos ha ayudado a comprender el mundo, pero entender que no todos los patrones tienen significado real es igual de importante que encontrarlos. La bolsa de valores es, para muchos, el epítome del caos moderno. Millones de transacciones ocurren cada segundo, impulsadas por emociones humanas, noticias imprevistas y factores económicos globales que se entrelazan de formas que parecen imposibles de descifrar. Durante décadas, los economistas han intentado comprender este ecosistema con modelos matemáticos y teorías que buscan imponer un orden sobre la aparente aleatoriedad. Sin embargo, en los últimos años, la inteligencia artificial ha comenzado a revolucionar el análisis financiero, detectando patrones ocultos que los humanos jamás habrían encontrado por sí solos. Los algoritmos de IA pueden procesar enormes volúmenes de datos en tiempo real, desde el historial de precios de una acción hasta el sentimiento de los inversionistas en redes sociales, e identificar tendencias con una precisión impresionante. Empresas como Renaissance Technologies y fondos de inversión cuantitativos han utilizado modelos de aprendizaje automático para anticipar movimientos del mercado y generar ganancias extraordinarias. Pero la pregunta clave es, ¿realmente estos algoritmos entienden la economía o solo encuentran repeticiones estadísticas sin un fundamento lógico? El caso de la crisis financiera de 2008 es un ejemplo fascinante. Antes del colapso, ciertos modelos de predicción financiera basados en IA detectaban anomalías en los mercados de hipotecas de alto riesgo, pero no había suficiente interpretación humana para traducir estos patrones en alertas reales. La IA podía ver los números, pero no comprendía las interacciones más profundas entre la política de préstamos, las burbujas inmobiliarias y el comportamiento de los bancos. Hoy en día, la IA ha evolucionado para no solo analizar datos históricos, sino también reaccionar en tiempo real. Algunos algoritmos son capaces de leer noticias, analizar discursos de líderes financieros e incluso detectar anomalías en imágenes satelitales que revelan cambios en la producción industrial antes de que los datos oficiales sean publicados. Sin embargo, esto también ha generado un fenómeno peligroso, el trading algorítmico de alta frecuencia. En este tipo de inversión, los algoritmos compran y venden activos en fracciones de segundo,
basándose en cambios mínimos en los precios y aprovechando patrones de corto plazo. Aunque esto puede generar enormes beneficios para los inversores que los emplean, también puede desestabilizar el mercado. Ha habido momentos en los que estos sistemas han provocado caídas bursátiles abruptas en cuestión de minutos, simplemente porque varios algoritmos reaccionaron a los mismos patrones al mismo tiempo, creando un efecto de bola de nieve. Otro aspecto intrigante es cómo la IA puede detectar fraudes financieros. En el pasado, escándalos como el de Bernie Madoff o el colapso de Enron tomaron años en ser descubiertos. Hoy, los sistemas de IA analizan grandes volúmenes de transacciones en busca de patrones sospechosos que podrían indicar manipulación del mercado, lavado de dinero o fraudes contables. Pero esto nos lleva a otra pregunta importante: ¿qué sucede cuando un algoritmo encuentra un patrón que no podemos explicar? En algunos casos, los modelos de IA han identificado relaciones entre variables económicas que desafían la lógica convencional. Un algoritmo podría predecir con precisión la caída de una empresa basándose en algo aparentemente irrelevante, como la frecuencia con la que se menciona su nombre en Twitter a ciertas horas del día. Si bien la predicción puede ser correcta, la falta de una explicación lógica genera incertidumbre. Aquí es donde entra la importancia del juicio humano. La IA puede ser increíblemente precisa en encontrar patrones, pero necesita de economistas, inversionistas y analistas que validen si esos patrones tienen sentido dentro de un contexto económico real. Si confiamos ciegamente en la IA, corremos el riesgo de alimentar burbujas financieras, tomar decisiones erradas o incluso generar crisis artificiales. Así que, si la bolsa de valores es un reflejo de la psicología humana, la inteligencia artificial nos está mostrando hasta qué punto nuestros comportamientos siguen patrones predecibles, incluso en entornos que considerábamos caóticos. Pero la gran incógnita sigue en pie: ¿estamos realmente descifrando el mercado o solo viendo repeticiones estadísticas sin comprender su verdadera naturaleza? Y más importante aún, ¿podemos confiar en la IA para predecir el futuro financiero, o estamos creando una ilusión de control sobre algo que, en el fondo, sigue siendo impredecible? Las crisis globales suelen parecer eventos completamente caóticos, desordenados e impredecibles, ya sea un colapso financiero que sacude los mercados mundiales en cuestión de horas o una pandemia que se propaga de manera aparentemente incontrolable. Nuestra percepción de estos acontecimientos es la de un torbellino de variables inabarcables, donde pequeños cambios pueden tener consecuencias gigantescas. Sin embargo, la inteligencia artificial ha demostrado que, dentro de ese aparente caos, existen patrones que pueden ser detectados y, en algunos casos, incluso utilizados para prever y mitigar los impactos de estas crisis antes de que se vuelvan inevitables. Tomemos como ejemplo la crisis financiera de 2008. En retrospectiva, las señales de advertencia estaban allí: el aumento insostenible de hipotecas de alto riesgo, el colapso de bancos de inversión y la falta de regulación en ciertos sectores del mercado. Sin embargo, en el momento, incluso los expertos financieros no lograron conectar los puntos a tiempo. Hoy, modelos de IA entrenados con grandes volúmenes de datos históricos pueden identificar tendencias similares en los mercados financieros, alertando sobre posibles burbujas especulativas o colapsos inminentes antes de que se produzcan. No se trata de prever con certeza el futuro, pero sí de detectar patrones de riesgo y anomalías que podrían servir como advertencias tempranas. Un caso aún más claro es el de las pandemias. La IA ya ha demostrado su capacidad para detectar brotes de enfermedades antes de que se conviertan en crisis globales. En 2019, antes de que la Organización Mundial de la Salud hiciera su primer anuncio sobre el COVID-19, una IA llamada Blue Dot ya había identificado la aparición de un virus desconocido en Wuhan, China. Basándose en informes de prensa y datos de tráfico aéreo, Blue Dot utilizó modelos de aprendizaje automático para rastrear patrones inusuales en la propagación de enfermedades y predecir posibles focos de contagio. Si bien esta alerta no evitó la pandemia, sí mostró el potencial de la IA para anticiparse a este tipo de crisis y ayudar a los gobiernos a prepararse con mayor rapidez. Pero no todo es tan sencillo. Si bien la IA puede encontrar patrones y tendencias, sigue dependiendo de la calidad de los datos con los que es entrenada. En el caso de crisis económicas,
Muchos eventos son el resultado de decisiones humanas que no siempre siguen una lógica predecible. La especulación, el pánico financiero y las reacciones en cadena pueden alterar cualquier modelo, por más avanzado que sea. En las pandemias, la variabilidad genética de los virus, los cambios en el comportamiento humano y las políticas gubernamentales también introducen un nivel de incertidumbre que la IA no siempre puede manejar con precisión. Además, hay un dilema ético en la predicción de crisis globales. ¿Qué se hace con la información cuando se descubre un patrón alarmante? Si una IA detecta que una economía está al borde del colapso, ¿quién decide cómo actuar? ¿Se debe alertar a los gobiernos, a los bancos, al público en general? Una advertencia mal manejada podría, en sí misma, generar pánico y acelerar el desastre en lugar de prevenirlo. En el caso de pandemias, si la IA identifica un brote peligroso, ¿cómo se equilibra la necesidad de acción rápida con la responsabilidad de evitar alarmas innecesarias? A pesar de estos desafíos, el papel de la IA en la gestión de crisis globales solo seguirá creciendo, desde modelos que analizan el impacto del cambio climático hasta algoritmos que buscan señales de estabilidad o inestabilidad en sistemas políticos y sociales. La inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta esencial para detectar patrones en el caos. La pregunta que queda es si estaremos preparados para actuar con la rapidez y precisión que estos modelos requieren. Los seres humanos tenemos una necesidad innata de encontrar sentido en lo que nos rodea. Buscamos patrones en el comportamiento de otras personas, en nuestras relaciones, en la historia, e incluso en el azar. Pero ¿qué pasa cuando esta búsqueda de orden se lleva al ámbito digital? Con la ayuda de la inteligencia artificial, ahora es posible identificar patrones en el comportamiento humano con una precisión nunca antes vista. No solo se analizan números o transacciones financieras, sino también nuestras decisiones diarias. ¿Qué compramos? ¿Qué leemos? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo un video o qué tipo de contenido nos genera una reacción emocional? Las redes sociales y las plataformas digitales son un laboratorio perfecto para este análisis. Cada interacción que realizamos deja una huella que los algoritmos pueden rastrear y utilizar para predecir nuestras preferencias. Netflix recomienda series que probablemente nos gusten basándose en nuestro historial de visualización. Amazon sugiere productos según nuestras compras anteriores, y plataformas como TikTok afinan su algoritmo para mostrar videos que nos mantendrán enganchados el mayor tiempo posible. Hasta aquí, todo suena bastante inofensivo. Después de todo, ¿qué tiene de malo recibir recomendaciones personalizadas que hagan más eficiente nuestra navegación en Internet? El problema comienza cuando estas mismas técnicas se utilizan para influenciar nuestras decisiones de maneras más profundas, incluso sin que nos demos cuenta. Los algoritmos no solo predicen lo que nos gusta, sino que también pueden moldear nuestra percepción de la realidad. Un caso claro es el de la política. Durante las elecciones de 2016 en Estados Unidos, el escándalo de Cambridge Analytica reveló cómo los datos de millones de usuarios de Facebook fueron utilizados para diseñar estrategias de microsegmentación política. La empresa identificaba los patrones psicológicos de los votantes y les mostraba anuncios personalizados para influir en sus opiniones y decisiones electorales. Este nivel de precisión en la manipulación digital nos lleva a preguntarnos, ¿realmente estamos tomando decisiones autónomas o solo seguimos un guión invisible que los algoritmos han escrito para nosotros? Algo similar sucede con la propaganda digital. Las campañas de desinformación funcionan porque los algoritmos favorecen el contenido que genera reacciones emocionales fuertes. Un titular alarmante o una noticia falsa pueden extenderse como pólvora porque provocan indignación, miedo o sorpresa, emociones que nos impulsan a compartir sin cuestionar la veracidad de la información. La IA no distingue entre verdad y mentira, simplemente amplifica lo que capta nuestra atención. Este fenómeno se da también en el consumo y el entretenimiento. Plataformas como Spotify, YouTube y Twitter han perfeccionado sus algoritmos para mantenernos en un ciclo constante de consumo de contenido. Nos presentan lo que quieren que veamos, limitando nuestra exposición a puntos de vista diferentes y creando burbujas de información en las que todo parece confirmar nuestras creencias previas. En otras palabras,
No solo predecimos el futuro de nuestras acciones con base en patrones pasados, sino que los mismos algoritmos pueden reforzar y perpetuar esos patrones hasta el punto de volverse inescapables. Entonces, la gran pregunta es, si la inteligencia artificial puede descifrar patrones en nuestro comportamiento con tanta precisión, ¿qué tan libres somos realmente? Si cada clic, cada interacción y cada preferencia que manifestamos en línea alimenta un sistema que nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿podemos seguir afirmando que nuestras elecciones son completamente nuestras? Este nivel de predicción y control plantea dilemas éticos profundos. ¿Quién debería tener acceso a esta información? ¿Hasta qué punto las empresas y los gobiernos pueden utilizarla sin violar nuestra privacidad o influenciar nuestras decisiones de manera injusta? Y quizás lo más inquietante, si nuestro comportamiento es tan predecible para una máquina, ¿qué dice eso sobre la naturaleza humana? Los seres humanos tenemos una tendencia casi obsesiva a encontrar patrones en todo lo que nos rodea. Vemos formas en las nubes, rostros en manchas de humedad, figuras en las estrellas y conexiones en eventos aparentemente desconectados. Esta capacidad de reconocimiento de patrones ha sido clave para nuestra supervivencia, nos ha permitido anticipar peligros, desarrollar estrategias de caza, interpretar el lenguaje y construir sociedades complejas. Sin embargo, esta misma capacidad también nos juega malas pasadas. A veces encontramos patrones donde no los hay, y esto puede llevarnos a errores de interpretación, creencias erróneas y, en la era de la inteligencia artificial, a problemas aún más grandes. En el mundo digital, esta tendencia humana tiene un equivalente en los modelos de inteligencia artificial, lo que da origen a lo que podríamos llamar pareidolia digital. Así como nuestro cerebro nos engaña haciéndonos ver una cara en la luna, los modelos de IA pueden encontrar relaciones en conjuntos de datos donde solo hay ruido aleatorio. Esto puede parecer inofensivo en algunos casos, pero en otros puede tener consecuencias graves. Por ejemplo, cuando un modelo de IA de reconocimiento facial ve patrones en imágenes donde no hay rostros reales, o cuando un sistema de análisis financiero encuentra correlaciones entre variables que en realidad no tienen ninguna relación causal. Uno de los ejemplos más preocupantes de esto ha ocurrido en los sistemas de justicia predictiva, donde algoritmos han identificado supuestos patrones de criminalidad basados en datos históricos sesgados. En algunos casos, estas IA han reforzado prejuicios existentes, sugiriendo que ciertos grupos de personas tienen más probabilidades de cometer delitos solo porque el sistema ha sido entrenado con datos que reflejan décadas de desigualdad y discriminación. En estos casos, la IA no está descubriendo patrones reales en la sociedad, sino simplemente replicando y amplificando sesgos humanos. Otro caso fascinante se ha dado en el mundo del arte y la generación de imágenes. Algunos modelos de IA han mostrado tendencias extrañas, como identificar rostros en lugares donde no debería haberlos o interpretar patrones de formas inesperadas. Esto ha llevado a investigadores a preguntarse si los modelos de IA realmente entienden lo que están viendo o simplemente están reproduciendo estructuras estadísticas sin ningún tipo de comprensión. Es el equivalente a ver formas en las nubes, pero llevado al extremo de la computación. Este fenómeno también se presenta en los sistemas de predicción del clima o en el análisis de datos médicos. A veces, la IA encuentra correlaciones entre síntomas y enfermedades que parecen tener sentido, pero que, al ser examinadas más de cerca, resultan ser coincidencias sin una base científica real. El riesgo aquí es que confiar ciegamente en estos patrones puede llevar a diagnósticos erróneos o a la asignación de recursos médicos de manera ineficaz. Para evitar caer en la trampa de los falsos patrones, es fundamental combinar la capacidad analítica de la inteligencia artificial con el juicio crítico humano. La IA es una herramienta poderosa, pero sin una interpretación adecuada, sus hallazgos pueden ser engañosos. Es por eso que en muchos campos, desde la medicina hasta la economía, se recomienda que los sistemas de IA sean utilizados como asistentes y no como jueces absolutos de la verdad. Pero esto nos deja con una pregunta inquietante: si incluso las IA más avanzadas pueden ser víctimas de su propia versión de la pareidolia, ¿qué tan lejos estamos de realmente entender el caos? ¿Estamos descubriendo patrones genuinos o simplemente proyectando nuestras propias creencias en los datos? La idea de predecir el futuro ha fascinado a la humanidad desde siempre.
Desde los oráculos de la antigüedad hasta los complejos modelos de inteligencia artificial de hoy, hemos buscado formas de anticiparnos a lo que está por venir. Pero, ¿qué tan cerca estamos realmente de lograrlo? ¿Puede la IA convertir la incertidumbre en una simple ecuación matemática? Actualmente, los algoritmos más avanzados pueden hacer predicciones sorprendentemente precisas en distintos campos. En la medicina, por ejemplo, modelos de IA pueden analizar miles de radiografías y detectar signos tempranos de enfermedades mucho antes de que los síntomas sean visibles para un médico humano. En la climatología, los sistemas de predicción meteorológica impulsados por IA pueden anticipar fenómenos extremos con una precisión sin precedentes. Y en la economía, como vimos antes, estos modelos pueden analizar patrones de comportamiento en los mercados financieros para identificar tendencias antes de que ocurran. Pero una cosa es predecir eventos basados en datos existentes y otra muy distinta es anticipar lo que aún no ha sucedido. ¿Por qué? Al final, los modelos de IA trabajan con información del pasado para hacer inferencias sobre el futuro y aquí surge una pregunta fundamental. ¿Estamos realmente prediciendo el destino o solo calculando probabilidades? Tomemos el caso de la criminología predictiva. Algunas ciudades han implementado sistemas de IA para analizar datos de criminalidad y predecir dónde es más probable que ocurra un delito. En teoría, esto suena como una herramienta poderosa para mejorar la seguridad, pero en la práctica ha mostrado problemas graves. Si los datos en los que se basa la IA contienen sesgos, por ejemplo, si históricamente la policía ha patrullado más ciertos barrios que otros, el sistema puede reforzar prejuicios existentes en lugar de hacer predicciones objetivas. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial aplicada a decisiones personales. En algunos lugares, empresas utilizan modelos de IA para evaluar la probabilidad de éxito de candidatos en un empleo, en función de datos sobre empleados anteriores. Pero, ¿qué pasa si el sistema se entrena con información que favorece ciertos perfiles sobre otros? ¿Podría la IA estar limitando posibilidades en lugar de predecir con neutralidad? Otro aspecto fascinante de la predicción es la paradoja de la anticipación. Supongamos que una IA avanza tanto que puede predecir con exactitud una crisis económica. Si esa predicción se hace pública y las personas reaccionan ante ella, cambiando su comportamiento, ¿no estarían modificando las condiciones que llevaron a esa predicción en primer lugar? Es decir, la misma predicción podría alterar el futuro que intentaba anticipar, y aquí es donde entramos en el territorio más especulativo. Algunas de las mentes más brillantes en el campo de la inteligencia artificial han planteado la posibilidad de que, con suficiente información, podríamos acercarnos a una predicción casi absoluta del futuro. Pero otros argumentan que la realidad siempre tendrá un componente caótico imposible de modelar, que, por mucho que avancemos, siempre habrá variables desconocidas que impedirán que el futuro sea completamente predecible. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva esto? La inteligencia artificial nos está acercando a un mundo donde todo es predecible, donde cada evento es parte de una ecuación, o todavía hay espacio para lo inesperado, para la casualidad, para la sorpresa. Tal vez la verdadera pregunta no sea si podemos predecir el futuro con precisión absoluta, sino qué haríamos con ese conocimiento. ¿Nos haría más prudentes o más temerosos? ¿Nos permitiría evitar tragedias o nos haría sentir atrapados en un destino inevitable? A lo largo de este episodio hemos desentrañado la aparente contradicción entre el caos y el orden, explorando cómo la inteligencia artificial nos ayuda a encontrar patrones donde antes solo veíamos incertidumbre. Desde la historia de nuestra obsesión con los patrones hasta la capacidad de la IA para predecir mercados, crisis globales e incluso nuestras propias decisiones, nos hemos enfrentado a una pregunta fundamental. ¿Realmente existe el azar o solo desconocemos las reglas que rigen la realidad? Si aceptamos que todo sigue patrones, aunque algunos sean demasiado complejos para que los percibamos, entonces el caos como lo entendemos podría ser solo una ilusión. Sin embargo, esto plantea preguntas filosóficas profundas. Si cada evento, cada decisión, cada giro inesperado en la vida sigue una estructura subyacente, ¿qué significa esto para nuestra noción de libre albedrío? ¿Somos realmente dueños de nuestras acciones o simplemente estamos siguiendo un camino ya trazado por reglas que aún no comprendemos del todo? La IA nos está llevando a un punto en el que la incertidumbre es cada vez menor. Hoy,
Los algoritmos pueden predecir tendencias de comportamiento, anticipar cambios económicos y descubrir patrones en datos aparentemente caóticos con una precisión que desafía nuestras expectativas. Pero el hecho de que podamos predecir cada vez más no significa que debamos hacerlo en todos los aspectos de la vida. ¿Qué pasaría si conociéramos nuestro futuro con absoluta certeza? ¿La vida perdería su misterio y sentido? Quizá el verdadero equilibrio no está en eliminar el caos, sino en aprender a navegarlo. La IA puede ser una herramienta para comprender mejor el mundo, pero el desafío sigue siendo nuestro, decidir qué hacer con ese conocimiento. ¿Por qué? Aunque veamos los patrones, siempre habrá margen para la sorpresa, para lo inesperado, para lo que nos recuerde que somos más que algoritmos siguiendo instrucciones. Con esto cerramos nuestro episodio de hoy. Si te ha fascinado este viaje por los patrones invisibles del caos, te invito a seguirnos en Spotify, YouTube y todas las plataformas de podcast donde estamos disponibles. Y si quieres apoyar este proyecto y ayudarnos a seguir explorando los rincones más intrigantes de la inteligencia artificial, puedes hacerlo a través de Patreon. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos desafiando las ideas establecidas y descubriendo